9%. Y la duda está, ¿cuáles son esas implicaciones para el sector empresarial de este nuevo pago que ahora pues van a tener que realizar? Pues muy importante esa pregunta porque este nuevo impuesto se suma a una importante carga fiscal que ya enfrentan las empresas del sector privado en Venezuela. Recordemos que las empresas pagan el impuesto sobre la renta, el IVA, pero también pagan impuestos municipales, pagan impuestos estadales y además contribuciones parafiscales como la contribución de la ley del deporte, de ciencia y tecnología, de drogas y una cantidad de elementos que hacen que, según estimaciones del Banco Mundial, la empresa venezolana paga el 72% de sus ganancias en impuestos. Una cifra alta. Una cifra altísima. Ahora, este impuesto, de paso, este nuevo impuesto, al final termina siendo un impuesto sobre el empleo. Porque ¿quiénes pagan más? Pagan más quienes tienen más empleados. Pagan más quienes pagan mejores remuneraciones. Pagan más el que tiene la nómina más grande. Entonces, termina siendo un desestímulo a la generación de trabajos, lo cual es un impacto muy negativo, muy contradictorio y que va a resultar muy complicado. Recordemos que este impuesto, además, la base de cálculo es sobre los salarios pagados y sobre las bonificaciones, lo cual significa que es independiente de si la empresa, por ejemplo, tiene ganancias o tiene pérdidas. Una empresa que está en pérdida tiene que pagar el impuesto. Una empresa que está en ganancias tiene que pagar el impuesto. ¿Qué tipo de empresas generan más empleo? Bueno, comercio, un supermercado, un centro de salud, una escuela. ¿Y cómo son las ganancias de ese tipo de empresas? Usualmente márgenes muy pequeños. En el comercio, por ejemplo, de alimentos, el margen puede ser 10-12%. Un incremento del 9% en los gastos de nómina, porque al final en eso se traduce el impuesto, de que yo por cada $100 que estoy pagando de nómina tengo que pagar $9 adicionales. Entonces, puede terminar consumiendo el margen de las empresas. Y esto lamentablemente va a terminar generando algún tipo de forma de ajustarse de las empresas a esta situación, sea incrementando los precios, sea retrasando los aumentos de salarios, sea reduciendo las decisiones de contratación, porque, bueno, súbitamente tienes que pagar una plata de un dinero que las empresas no tienen. Que además, mensual. Es mensual y es dinero, es una cantidad importante de dinero. Y esto de paso cae sobre el sector privado formal, es sobre las empresas que están pagando impuestos. Son las empresas que cumplen con la regulación, que cumplen con la legislación laboral, que hacen otras contribuciones al empleo, Banavi, la misma Seguridad Social, INSES, pero estas empresas al final están empleando 12% del total de empleos del país. O sea que es como una carga desproporcionada. Un grupito... Sí, no es un grupo representativo. No es todo. Hay 5 millones de pensionados. Y el empleo del sector privado es como 1,2 millones de personas. O sea que... Sí, creo que hay cifras de la encuesta en COVID de la UCAP que determina que hay cerca de 2 millones de empleados del sector privado. Del sector privado, pero el sector privado formal es como la mitad. Entonces... tienes eso. La gran mayor parte del empleo es lo que se llaman empleados a cuenta propia. Son gente que está trabajando por su cuenta, en su emprendimiento, en su negocio, ayudante, haciendo algo, pero la mayor parte de los empleados no están trabajando en empresas. El otro gran empleador es el sector público, que no está pagando este impuesto. Y el sector informal de la economía es justamente uno que no está cumpliendo la norma, no está cumpliendo las regulaciones y por lo tanto no va a estar pagando eso. Entonces esto genera unos incentivos complicados, promueve la informalidad, promueve una situación que desestimula el empleo para una contribución que al final va a terminar siendo relativamente pequeña ante la magnitud del asunto de las pensiones. Un problema para el que todos, sin duda alguna, deberíamos ser solidarios, una preocupación de una situación donde una gran cantidad de venezolanos está padeciendo los estragos de la inflación, pero que requiere como solución una economía que al final esté generando más empleo, más prosperidad, donde haya una recuperación, por ejemplo, del salario mínimo, lo cual es una de las cosas. Y donde se busque inversiones también de otras empresas internacionales para estimular precisamente la economía en el país. Claro, que se generen inversiones, que vengan empresas, que vengan situaciones en las que se pueda generar más trabajo y mejores remuneraciones. Por otra parte, algo que a mí me parece que resulta paradójico es que hay mejores maneras de incrementar la recaudación fiscal. Es decir, si tú quieres
recolectar más impuestos, oye, comienza por aquellos que no están pagando los impuestos, no por ponerle más presión a los que están cumpliendo sus deberes formales. ¿Y cómo se pudiera hacer eso? ¿Cómo hacer que paguen los que hoy no están pagando impuestos? Bueno, fíjate, la mitad de los empleos son en el sector informal de la economía. ¿Qué significa ser informal? Bueno, que no estoy cumpliendo los deberes formales. No estoy, son las actividades económicas que no generan una factura, que no hay un contrato laboral, los que traen mercancía de contrabando, los que entonces no pagan aranceles, no pagan IVA, no pagan impuestos sobre la renta. Y allí hay una área importante de oportunidades de incrementar la base tributaria, de incrementar los que están contribuyendo en el pago de impuestos sin necesidad de incrementar la carga impositiva. Y tendría como mucho más sentido que tú busques fiscalizar, que tú busques monitorear, que tú promuevas el pago de impuestos en aquellos que no están pagándolo. Pero ponerle más presión a los que cumplen los deberes formales resulta un contrasentido, una situación en la cual tú quisieras generar empleo y generar más actividad económica y con ello contribuir a la solución de los problemas sociales de los venezolanos. Claro, y que incluso los trabajadores de este sector privado, que decíamos que es una pequeña parte, muchos de ellos tampoco es que tienen salarios altos, porque de acuerdo a algunas cifras, las empresas privadas están pagando cerca de los $200, pero hay empresas que están pagando menos. Y hay entonces allí trabajadores que sí estaban esperando ese aumento de salario, y con esto donde están leyendo que, oye, eso va a significar que para nosotros no va a haber un aumento porque ya lo están pagando, como lo decías, un 9% más por cada empleado. Eso también pues afecta a estos trabajadores. 100%. Y recuerda, la gran mayoría de las empresas venezolanas son pequeñas. Son empresas de 5 empleados, de 6 empleados, de 10 empleados. Ahí es donde está la gran cantidad de su mayoría empleo. Emprendedores también. Sí, de empresas pequeñas. Entonces, si tú tienes una nómina con 10 empleados, este impuesto es como tener un empleado número 11. Pero ese empleado número 11 no es un ingreso, no es un salario más que tú estás pagando, no es un empleo más que se está generando, es un dinero que se está tomando para las arcas del Estado. Y eso retrasa los ajustes de salario, la expansión del empleo, las oportunidades de eso. Negocios como restaurantes que son de margen chiquito pero que emplean gente, bueno, terminan siendo fuertemente golpeados por este tipo de cosas. Un centro de salud que tiene gran personal de asistencial y ese tipo requieren prestar ese tipo de servicios, bueno, también tienen que tomar una decisión acerca de, bueno, ¿cuántos empleados puedo mantener yo así? Un colegio. Ahorita que viene el final del año y vienen los temas de matrícula, bueno, ahorita los colegios van a tener que incrementar sus matrículas porque ¿cómo hacen para poder pagar esto? Una institución que al final no tiene, en muchos de los casos no tienen ganancias, bueno,